Hoy y vamos a hablar un poquito de lo que nos pasa a todos en estos tiempos. Por un lado, la posibilidad de crédito. El país tiene posibilidad de crédito. Hay gente que está comprando algunos bienes a crédito, tiene la posibilidad de cuotas porque la inflación es muy baja. Y por otro lado, simultáneamente, cómo está cayendo el consumo o cómo se achica la gente para que le rinda la plata, teniendo en cuenta que los salarios están bajos, no es que están a la suba en este momento, y por lo tanto tenemos un estudio que queremos compartir que hizo Bain & Company sobre la gente y sus consumos. ¿De qué manera recortaron sus consumos? Fíjense, al universo que consultaron, bueno, de 100 personas, ponele, 48 dijeron: yo para reducir, si tengo que reducir, me achico en alimentos, ¿no? Lo que primero bajo es en alimentación. ¿Y cómo lo bajo? Bueno, por ejemplo, compro en segundas marcas, dejo de comprar algunos alimentos que compraba. Por ejemplo, bajó, nos dicen los supermercadistas, Lorenzo, que baja el consumo de bebidas sin alcohol. Sí, gaseosa, por ejemplo, te pasas al agua o... Sí. De gaseosas, de cosas que comprabas, ya no se están comprando. O sea, lo primero que se reduce es lo que vos gastabas casi sin pensar en relación a lo que querías comer. Bueno, haces una compra mucho más estudiada. Lo segundo es, a ver, 38% indumentaria. Ya sabemos que la ropa en la Argentina es carísima, está carísima. Los textiles, los que fabrican ropa dicen que es imposible fabricar ropa con estos costos, con los costos de mano de obra, sobre todo. Y la gente compra menos ropa. No pasa solamente en la Argentina. Cuando están muy altos los precios, deja de comprar ropa la gente. Y el 32% siguiente, fíjense, es en salidas gastronómicas. Los restaurantes nos están contando que venden menos, que hay menos gente, y uno lo ve también, ¿no? Hubo momentos en que estaban a tope y en este momento hay mucha menos gente, incluso cuando es principio de mes. Y te digo que también se nota en el rubro, sobre todo en los lugares que son turísticos por excelencia, que entran menos extranjeros visitan nuestro país. Podemos agregar eso, ¿no? Acá el universo estudiado son argentinos. Un consumo fuerte, ¿no? En los restaurantes que llenaban, digo, en general los que vienen... El turismo internacional. Exacto. No viene porque estamos caros. Estamos caros, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Pero también estamos caros para los argentinos. Sí, sí, y algo que venimos observando nosotros es que cuando vemos qué es lo que está sucediendo con el gasto en la Argentina, estamos viendo claramente dos velocidades. El consumo masivo, que cayó fuerte en 2024, no se recupera o se recupera parcialmente, o algunos, los sectores clase media alta tal vez sí, y los de baja no. Y por otro lado vemos que lo que sí está creciendo y fuerte, que acá hay un efecto sustitución porque se ha abaratado, son los bienes durables y los importados. Acá juega, obviamente, que el tipo de cambio está más apreciado. Tenemos que además el gobierno removió todo tipo de trabas, obstáculos a las importaciones, incluso al e-commerce, lo está facilitando. Redujo aranceles a las importaciones o el propio impuesto país que culminó a fines del año pasado. Y además tenemos la combinación del crédito, que el crédito ayuda, por ejemplo, a cambiar un electrodoméstico, quizás clase media o quizás clase media alta, ya que pueda cambiar el auto o hasta con algo de crédito hipotecario pensar en mudarse o pasar de alquilar a comprar un departamento. Entonces hay dos velocidades. A ver, los bienes de consumo durable, los importados, sí están creciendo en la Argentina. ¿Están creciendo pero porque todos pueden comprar o está comprando una cantidad relativa de gente? Es difícil saberlo. Yo creo que se ha democratizado, por decirlo de una manera. Por ejemplo, antes el que podía comprar ropa afuera, el que podía viajar. El que podía tomar un avión, clase media, clase alta, sí. Se iba a tal lugar, a Chile, sí, a México, a Miami, etcétera, y ahí compraba ropa y traía. Pero ahora incluso con el e-commerce, con el puerta a puerta, está bien, puede demorar 1 o 2 meses en llegarte la mercadería, pero te llega a tu casa. Vos decís que hay más gente que compra y que no es gente con plata solamente. No necesariamente. No necesariamente. Claramente, cuando vos ves las estadísticas, el turismo en el exterior está creciendo mucho, pero por ejemplo, en el verano que recién pasó, en el verano del 2025, lo que vimos es que lo que más creció fue el turismo vía terrestre. ¿Y qué significa? Y nosotros lo vimos muy claro. La ocupación en la costa atlántica argentina bajó y creció mucho los viajes a Brasil, a la costa brasileña. Y ahí ya es una familia que está dispuesta a agarrar el auto y mucho tiempo con sus niños
para ir a Brasil. Eso ya no es, digamos, clase necesariamente media alta o alta, ¿no? Es una persona que sustituye un destino en la costa de Argentina que se había vuelto relativamente caro, cuando lo comparaba con el precio en Brasil, playas más calentitas, etcétera, etcétera, le daba prácticamente lo mismo en peso, el mismo costo, y se fue hacia allá. Ahora, la pregunta es qué pasa con este país caro para los argentinos, ¿no? ¿Cómo que se va a sostener, entiendo, en 2025? Estamos en un año electoral, hay una estrategia del gobierno en relación a la inflación. Sí, la estrategia claramente del gobierno es priorizar, como todos los gobiernos en un año electoral, que el dólar esté planchado. Porque si el dólar está planchado, ganaste buena parte del partido de bajar la inflación. De hecho, en mayo nosotros nos dio 2% de la inflación, pero puede empezar con 1%. Finalmente el gobierno perforando el 2%. En ese sentido le está dando resultados al gobierno. La pregunta obviamente es la sostenibilidad. Porque fíjate que cada vez tenemos más déficit externo y lo empezamos a financiar con entrada de capitales. ¿Pero para qué? ¿Para que todo el mundo se vaya de viaje de vacaciones afuera? Está bien. Uno quisiera que eso sea, pero hay que generar dólares en forma genuina. Y los problemas por el lado del sector exportador, el agro no tiene mucha rentabilidad. Vos ves que por la caída principalmente del precio del petróleo, Vaca Muerta sigue siendo rentable y sigue funcionando e impulsando, pero la realidad es que también incluso un sector que digamos tenía todas las perspectivas favorables, con un precio del petróleo a $65 el barril, no es lo mismo que antes. Entonces también casi todos los sectores exportadores empiezan a resentir. Vos ves, los vinos es más difícil para los argentinos, por más que tenemos muy buena calidad, competir con el vino, colocar nuestros vinos en el resto del mundo, etcétera. Entonces es una situación un poco compleja hacia el mediano plazo. Pero ¿cómo se sostiene, digamos, este año que es particular con la estrategia del gobierno, que es bajar la inflación, porque sabe que ha sido muy exitoso en relación a que la gente, o todos estábamos esperando que bajara la inflación, y todos estos, podemos llamarlos, no sé, procesos o daños colaterales? Básicamente con financiamiento externo. Desde empezando con el acuerdo con el fondo, que dio fondos frescos, hace unas semanas se hizo una colocación de deuda en pesos, pero que tenían que colocar los inversores extranjeros en dólares, o sea, es financiamiento en dólares. Mientras lo podés mantener... Ahí estás hablando de las macro, las cuentas, pero sí, todas estas personas que viven de lo que se deja de consumir, los que hacen alimentos, los que fabrican alimentos, los dueños de los restaurantes, los mozos, los trabajadores en general. Están en una situación compleja. La heterogeneidad no solo en el consumo, sino también en los sectores. Hay claramente sectores ganadores, pero también sectores perdedores, ¿no? La construcción, la industria, como vos decías, la gastronomía, hay sectores que están realmente más apretados, con más problemas, y obviamente, como todo en la vida, hay que tener un equilibrio. Pero en este caso, ¿qué va a suceder con ellos? Digamos, vamos a esperar, si no cambia y si estamos viendo el dólar como lo estamos viendo. Es un escenario, si se perpetúa, digamos, en 2 años más de este escenario, es un escenario en que esos sectores claramente van a verse resentidos, probablemente veamos despidos en el sector, algunas empresas que cierran, etc. ¿Cuál es la demanda, Federico, ahora que la demanda de la inflación está siendo de alguna manera ya se está bajando porque se está resolviendo, o la inflación ha bajado muchísimo? ¿Cuál es la demanda económica o relacionada con la economía cuando haces encuestas? Mira, para mí la demanda sigue siendo la misma, es el poder adquisitivo de salario, que la plata no me alcanza. Entonces yo creo que la baja muy drástica de la inflación que hubo en el 2024 también generó la ilusión de vamos por el buen camino, entonces ya me va a llegar a mí. En relación a la inflación sigue yendo por el buen camino, el gobierno la sigue bajando. Pero pensémoslo desde el individuo en particular, claro. A mí, ¿qué es lo que me importa? ¿Llego mejor a fin de mes? ¿Llego hasta el 5? ¿Llego hasta el 10? ¿Tengo mayor poder adquisitivo o tengo menor poder adquisitivo? Bueno, la inflación se bajó, pero tenemos un 2% y los salarios no crecen al 2%. O sea que la demanda ahora es tener más poder adquisitivo. Es que yo creo que la demanda ahora es tener más poder adquisitivo, pero siempre fue esa la demanda, porque el problema es que la inflación, ¿cuál es el problema? Que me quita poder adquisitivo. Ahora, si vos me decís, te pongo este ejemplo hipotético, exagerado. Si vos me decís, ¿en qué país querés vivir? En uno que tiene inflación, pero tu poder adquisitivo está
está de 100 a 80, a veces baja a 70, o que en un país donde te bajo a 50 y no tenés inflación. No, quiero vivir con inflación y con mejor poder adquisitivo. Y no sé, yo sí. Bueno, pero ese sos vos. Bueno. Yo te pregunto, no te pero es que fuera la, de vos, no tu opinión personal, sino qué es lo que dice la gente cuando pero es charlas que con la ellos. gente, ¿qué es lo que...? Por supuesto, Ahora la demanda inflación, era de la gente inflación, dice... por encima de todo. Pero, Sí, pero ahora no, pero la demanda es que no llego a fin de mes y vivo peor que antes. Claro. Porque antes había inflación, pero llegaba a fin de mes o llegaba al 20 y ahora llego al 10. Entonces me parece que ese es el problema fundamental de la demanda ciudadana en este momento. ¿En este momento? Sí, en este momento, sí. Lorenzo. No, yo quería comentar básicamente que primero que efectivamente tuvimos en marzo y abril una aceleración de la inflación y los salarios, por ejemplo, en marzo fue 3,7 la inflación, 2,8 en abril mensual y los salarios no crecieron en esa línea, crecieron menos. Y ahora el gobierno, para tratar de que la inflación perfore el 2%, en algunas paritarias de sindicatos muy importantes, como es Comercio, estamos hablando de más de 1 millón o alrededor de 1.200.000 trabajadores, le dijo, no, bueno, pero para adelante, como la inflación va a bajar, vos tu paritaria no te la voy a homologar porque el aumento tiene que ser del menor al 2% mensual. Entonces, hasta que vos no logres bajar la inflación del 2% mensual, le estás diciendo que tu salario, si crece menos del 2% nominal, le va a empardar o incluso va a perder contra la inflación. Entonces, ahí hay un punto en el que está bien que hay que bajar la inflación, pero no solo importa bajar la inflación, sino sobre todo que el poder adquisitivo, que es decir, que el salario, si a mí me crece en términos nominales, pero hay mucha inflación, a la larga estoy en el mismo lugar. Pero si me baja la inflación mucho, pero mi salario no crece, en términos reales, a la larga también estás en una situación en el cual te genera insatisfacción. Entonces, ojo, porque si el salario ahora está en menos de 2% y vos no lográs rápido bajar la inflación a menos de 2%, vas a seguir perdiendo en el margen contra la inflación. Él explicó inteligentemente lo que yo quise decir chapuceramente. No, me parece interesante lo que están diciendo. Lo que estoy preguntando es sobre el humor social, porque hasta hace segundos de lo que estábamos hablando era del apoyo al gobierno por la baja de la inflación. Vos me estás planteando otra cosa ahora. No, yo sí, te estoy planteando otra cosa, pero también lo que te agregaría, que el apoyo al gobierno siempre estuvo fundado en parte por lo que hizo y en parte por la promesa de lo que se esperaría que ocurriera a partir de lo que hizo. La esperanza se llama. Bueno, la esperanza. Bueno, lo que pasa es que la esperanza la tenés que alimentar con hechos, el Principito y la Rosa. El amor lo tenés que alimentar con eso, y las esperanzas también. Entonces, creo que se generó mucha expectativa porque hubo realmente, o sea, no se puede negar que el gobierno tuvo muchos logros muy importantes, sobre todo el año anterior, que bueno, de una inflación que era, digamos, cuasi terminal, llegó a algo razonable y muy ostensiblemente claro, evidente. Ahora, eso obviamente no se tradujo al principio, el primer año, en un aumento del poder adquisitivo, al contrario. Pero lo del conflicto del Garrahan y de los universitarios, yo te lo digo porque yo soy universitario. Lo que perdimos en diciembre del 2024, nunca más lo recuperamos. Pero bueno, como va a bajar la inflación, uno que espera, va a llegar un momento que lo voy a recuperar. Bueno, ese momento no llegó. Se bajó la inflación, pero todavía no recuperé lo que había perdido. Entonces ya no tenés más esperanza. Estoy de acuerdo, pero a mi criterio sí tiene la gente esperanza. No soy analista ni no digo que encuestadora. no la tenga, digo que empieza a tener menos que la que tenía el año pasado. Empieza a tener menos y hay que alimentarla, dice Federico. ¿Qué decís, Lorenzo? Bueno, el punto sí, claro, es que el salario real tiene que tender a mejorar. Nosotros vimos que el año pasado se puede diferenciar en dos mitades, un primer semestre muy duro, en el cual claramente todos los salarios quedaron por debajo de la inflación, sobre todo en los primeros meses del gobierno de Milei, porque tuvimos ese fogonazo inflacionario, 25% en diciembre, 20 y pico por ciento en enero, pero después el salario real en la segunda mitad del año recuperó. Pero nuevamente la heterogeneidad, no todos, todo lo que es salario del sector público está todavía un 15 o 20% debajo antes de que asuma Milei, porque ahí además, ahí pasó de alguna manera la licuadora, en el sentido de que si bien hubo algo de despido de empleo público, principalmente es el gasto
se ajustó en términos reales por el salario real de los empleados públicos, es decir, se le subió mucho menos que la inflación. Y eso obviamente hace que hoy, para ese sector en particular, que es el sector público, esté claramente con un salario o un poder adquisitivo de ese salario mucho menor al que teníamos quizás hace un año y medio. Resulta que no sabemos bien si esto es porque están captando el humor social